Hola, estimadas amigas y amigos, bienvenidos a este círculo de lectura donde vamos a revisar algo de la Ilíada. Y es que cuando hablamos de la Ilíada, pues hablamos de una de las obras maravillosas de este escritor llamado Homero. Quiero mencionar que si bien en el flyer de la Ilíada que hicimos aparece el caballo de Troya, pues realmente no es en la obra de la Ilíada donde se narra cómo se utiliza el caballo de Troya, más bien en la Odisea. Sin embargo, pues como es el caballo de Troya, consideraron ponerlo en el flyer y llamarle la atención. Y quiero hacer esa aclaración antes de iniciar para que ustedes sepan, y doy la bienvenida a todos a este círculo de lectura, a quienes nos ven en las redes sociales, en Facebook Live, y también a los que nos ven después en las páginas de YouTube del Legado de un Maestro y del CEPSURE, o Colegio de Escritores y Poetas del Sureste, en esta aportación que hacemos para quienes van a leer o quieren leer y que posteriormente vuelven a revisar y quieren escuchar otro punto de vista para poder entender mejor y tener una contraposición a lo que en un momento pudiéramos haber captado de lo que estamos leyendo. Los invitamos a leer porque esta Ilíada de Homero, que nos va a remontar a los últimos días de esa guerra de Troya. Y cuando vamos a introducirnos a ella, tenemos que ir a las teorías del origen del universo. Una de ellas, el Big Bang, que traza la edad del universo aproximadamente en 13.798, más o menos, o una desviación estándar de 37 millones de años. Y sabiendo de esa edad del universo, sospechando de esa edad del universo, nos damos cuenta que hay tanto que descubrir dentro de lo que ha pasado en este mundo que llamamos a este planeta Tierra, con 4.543 millones de años, y con el origen de la vida en 3.500 millones de años. Y aquí tenemos a esta diosa blanca que ya mencionaba Robert Graves en uno de sus libros, a esta luna que nos ha acompañado a lo largo del desarrollo del ser humano y que ha sido motivo de inspiración para muchos poetas y escritores. Y es que si bien el hombre aparece hace 180 millones de años aproximadamente, y luego en el Plioceno podemos hablar de Homo habilis en el 2.5 millones de años, el hombre de Neandertals 200.000 y el Homo sapiens 100.000 años antes. Y todo lo que se está descubriendo que va cambiando, lo que en este momento les estoy diciendo, seguramente después habrá cambiado en muchas cosas, pero hasta ahorita podemos decir que la escritura aparece a finales del cuarto milenio, o sea, 4.300 años antes de Cristo, y la Mesopotamia en el 3.500 años antes de Cristo, hasta que cambia todo por el descubrimiento de la imprenta en 1440 por Johannes Gutenberg, con muchas cosas ahora con respecto a los descubrimientos de lo que conocemos, porque igual se había descubierto algo en otro lado como antecedente y a veces no los tenemos como referentes. Sin embargo, cuando observamos esto y vemos escritura a finales del cuarto milenio y luego para la primera obra literaria, estamos hablando del 2000 antes de Cristo o antes de nuestra era, quiere decir que pasaron más de 2.300 años antes
de que se presentara esa obra literaria que se llama Gilgamesh, que es la que vemos en esta línea del tiempo, cuando nosotros vemos cómo al iniciar la escritura en la invasión de los sumerios, en el 4300 años antes de Cristo, termina la prehistoria. Y entonces iniciamos con la historia a través de esos grandes imperios que se dieron a través de los ríos, por ese desarrollo, como fue el caso de Egipto y la Mesopotamia, uno con el río Nilo y el otro con el Tigris y el Éufrates. Y viendo esto de la antigüedad y luego la Edad Media, los tiempos modernos, la edad contemporánea, pues obviamente que nosotros vamos acompañando como escritores, como poetas, como ensayistas, a ese desarrollo a través de la literatura y a través de sus libros que nos van legando los escritores de estas épocas. Y ahí encontramos a Gilgamesh, que pueden ustedes ver ya en programas, en el programa anterior, pueden encontrarlo en YouTube y también en el Face para que puedan ver qué cosa hablamos de Gilgamesh y de esa literatura en lenguaje cuneiforme que además ya trataba dentro de lo que se escribía a la muerte, a la posteridad, y ese dilema de la vida trataba al amor, a la amistad y a cómo cambia el ser humano por eso. Y ahora cuando estamos viendo la Ilíada, ya no estamos hablando de 2000 años antes de Cristo, sino estamos hablando de 800 años antes de Cristo. Y entonces aquí nos encontramos a la Grecia, a esa extraordinaria civilización que nos va a legar muchísimo conocimiento y la forma que todavía se maneja en la actualidad con una serie de conceptos y también de arquitectura. Así que en esta línea del tiempo vamos a encontrar ese desarrollo de las civilizaciones que se dieron en el mundo egeo, con Creta y Micenas, y con esta primera historia de Grecia en el siglo XII antes de Cristo, y con estas civilizaciones que aparecen primero en su territorio, que es la civilización cretense y la micénica, en esta isla de Creta, donde va a florecer esa civilización minoica en honor al legendario rey Minos, por ahí del 1600, en esta isla que vivió bajo la autoridad de los reyes, donde se construyen palacios y estos palacios para los monarcas. También se construyen grandes edificios como almacenes, y en la estructura de los palacios se da origen al laberinto de Creta, y cómo estas civilizaciones prosperan económica, artísticamente, y se decoran los palacios, y ahí es donde se va a desarrollar esta Grecia que va a ser el escenario de tres acontecimientos importantes, como el surgimiento de las polis o las ciudades, y se extienden los griegos a través del Mediterráneo. Luego, cómo los griegos se sienten orgullosos de ser helenos, de descender de Helen y pertenecer a la Hélade, o sea, a ese mundo griego que es un honor que nadie de esa época quisiera perder, e incluso los romanos, como podemos ver cuando se escribe la Eneida. Entonces, en ese mundo griego, en un espacio geográfico de agua hermosa y de lugares de ensueño, va a estar situada Grecia en la península balcánica y en las islas del mar Egeo, y por ese tipo de ubicación fue un puente entre Europa y Asia, y va a ser el cruce de las culturas de Oriente y de Occidente, o una serie de islas y archipiélagos como las islas jónicas, cíclicas, las esporadas, Creta, Eubea, donde la más grande va a ser Creta
y que va a ocupar ese lugar estratégico. Aquí vemos entonces a Creta y es donde va a aparecer Homero, en esa cultura oral y en la Edda, porque Homero no vivió cuando estaban sucediendo los hechos, sino que escribe la Ilíada 5 siglos después, y en ese tiempo la literatura era oral, y válgase el nombre de literatura, porque más bien es el origen de la literatura, cuando ese Aeda era un cantor de leyendas y de gestas de guerra, y que tocaba un instrumento de cuerda, y que ejercía ese oficio inspirado en las musas, y que además se sabía muchísimos versos de memoria que no habían sido escritos. Y eso era el Aeda. Y a finales del siglo VIII y comienzo del VII, estos poemas se dejan de cantar y se empiezan a escribir. Y empezaron a recitarse. Y entonces, por eso podemos pensar que Homero debió ser ya no una Edda, ya no un músico que decía las gestas guerreras de memoria, sino uno de los primeros rapsodas. Y ahora ya no era ese artista que tocaba con instrumentos de cuerda, sino el que recitaba los versos con la ayuda de un bastón y que golpeaba el suelo al mismo tiempo que iba marcando ese ritmo de los versos. Así que la Ilíada y la otra obra, que por cierto, aunque lleva una secuencia dentro de la trama que él nos narra, pareciera diferentes personajes. Es algo hermoso lo que logra Homero o quien haya sido Homero, porque hay discusión acerca de si es un escritor, es un grupo de escritores. Eh, no se sabe completamente a ciencia cierta, independientemente de que muchas ciudades se peleen ser el lugar donde nació Homero. Así que cuando Homero escribe la Ilíada y la Odisea, está creando los primeros exponentes de un género literario. Decíamos que ya estaba Gilgamesh, pero no se había descubierto. Así que para ese mundo de ese tiempo, pues era la Ilíada y la Odisea lo primero. Así que desde el punto de vista formal, siempre van a empezar con la oralidad y una invocación a una diosa o a la musa. En el punto de vista argumental va a haber esta de guerreros, hazañas, proezas, que va a ser el contenido básico de esta saga oral que es escrita. Así que para la mayoría que ha leído la Ilíada sabe que se siente mejor cuando se escucha. Cuando se lee, se siente muy bien. ¿Por qué? Porque no solamente nos describe, sino nos mete a las escenas de esta épica y a esta epopeya. Y es que la Ilíada no narra la guerra de Troya, sino son 51 días y concentra la acción en 9 días durante la cólera del Pélida Aquiles. Así que la Ilíada consta de 24 rapsodias o libros, y ya saben por qué se llama rapsodias o los rapsodas. Entonces, ¿quién fue Homero? Porque si nació en algún lugar del Asia Menor, este rapsoda que desarrolla esa actividad poética y literaria. Y entonces también se ha mencionado que hay otras obras, una obra sobre la tráquea, sobre Zapitos, pero no se considera que haya sido de él, hay una discusión. Así que las noticias más antiguas de él dicen que nace en Quíos, pero hay 7 ciudades como Colofón, Pumas, Filos, Ítaca, Argos, Atenas y Esmirna que dicen que es el lugar donde nació. Que Troya
Es tan famoso Troya y la Ilíada que uno de los huesos de la pelvis se llama ilion o Troya. Uno de los 6 huesos de la pelvis, 3 del lado izquierdo y 3 del derecho. Así que uno de los huesos del hemipelvis se llama ilion o Troya. Así que en esta ciudad es donde se realiza la mayor parte de la obra, cerca del estrecho demasiado ancho que es el Helesponto. En ese estrecho que estoy marcando ahí, que está situado cerca de Turquía y que en el momento de que se hace la excavación y se descubre Troya, se va a encontrar que no era una, sino varias ciudadelas las que estaban. Y es una de ellas la que se va a narrar dentro de esta epopeya. Hay alguna imagen en el Museo Británico sobre la excavación de esta ciudad, cuando en 1870 Shellman comienza a escarbar, un millonario que había leído la Ilíada de pequeño y que se obsesiona, y que esa obsesión nos permite saber que sí estaba una ciudad bajo la tierra y que donde se desarrolla esta historia. Mencionaba del caballo de Troya, que esto va hacia la Odisea y se trata de una forma pequeña, pero se va a mencionar. Y cuando vemos a Troya, esta ciudad amurallada con sus ciudades con dobles murallas, este emplazamiento troyano, que se va a escribir no para estudiosos de la filología clásica, sino en un verso que se llama hexámetro dactílico y que va a ser un verso que obtiene su ritmo de sílabas largas y sílabas breves. Por lo tanto, es bueno que cuando leamos, si pueden conseguir uno de los libros que tiene de un lado la parte griega y del otro lado el idioma en el que estemos leyendo, pues van a poder apreciar mucho más los hexámetros dactílicos, donde vamos a tener la duración de un tiempo primero o mora y una sílaba larga, y luego los 2 tiempos primeros o moras. Así que vamos a ver cómo podría superponerse a algo musical. Este hexámetro que se compone de 6 metros dactílicos, o sea, el dáctilo, que es un pie que se compone de una sílaba larga y 2 sílabas breves, como podemos ver aquí en métrica griega, y que va a marcar ese ritmo que va llevando esta narración épica. Así que cada verso va a tener un máximo de 17 sílabas y un mínimo de 12. Así que, ¿cómo cantado o recitado sonaba este verso? ¿Cómo se oía? Pues cabe hablar de un ritmo muy plástico y podríamos tomar en cuenta si lo escuchamos. Si lo escuchamos, vamos a sentir todavía mucho mejor esto que se menciona como fórmulas suméricas, porque se dice que Homero no escribía con palabras, sino con fórmulas en relación a cómo nos estaba haciendo esa concepción oral de sus poemas dentro de la épica. Sí que tenemos una serie de 28,000 versos de los poemas homéricos con 25,000 fórmulas en esta gesta de guerreros que tiene un lenguaje formular, que tiene escenas repetidas típicas del mundo micénico y que además tiene intervención de personajes divinos y con una lectura compleja. Así que tenemos el título de la obra derivada del nombre griego de Troya, que es Ilion. Ilion, y de ahí surge la Ilíada. Y les vuelvo a repetir, el nombre es de uno de los huesos también
del cuerpo humano, que seguramente fue en honor a Troya. Así que dentro de esta trama vamos a tener un altercado de Aquiles y Agamenón, el jefe de las tropas aqueas griegas. Así que la ira de Aquiles es la que va a producir temibles consecuencias que van a implicar hasta las escenas donde se va desarrollando la cólera que logra convertirse en ese hilo conductor de toda la trama de la obra. Así que vamos a tener una serie de personajes principales y secundarios como Aquiles, jefe de los mirmidones de Tesalia, o el Pélida Aquiles, y luego el otro personaje que se lleva casi toda la admiración de quienes están leyendo la Ilíada, que es Héctor. ¿Por qué? Porque Héctor es completamente humano y es el príncipe de Troya, esposo de Andrómaca y padre de Astianax, y es el mejor guerrero troyano. Y luego Patroclo, amigo de Aquiles, cuya muerte desata la ira sobre Héctor y que le ocasiona la muerte a Héctor después de un duelo. Y tenemos a Helena, la esposa de Menelao, la mujer más bella del mundo en ese tiempo, y a diversas deidades que van a intervenir dentro de esta batalla, como son Zeus, Afrodita, Ateneas, Ares, entre otros. Y además tenemos otros personajes como Agamenón, hijo de Atreo, rey de Micenas, a Paris, y a otros secundarios como Néstor y Odiseo, Príamo y Hécuba, padres de Héctor, y una serie de diosas del panteón griego dentro de los troyanos y los griegos, como Afrodita, Apolo, y del otro lado tenía Hefesto, Hera, y los dioses que observan, como el dios Zeus, Tetis y Cronos. Así que tenemos una genealogía de los dioses griegos para que podamos estudiar y podamos entender un poco más lo que es la Ilíada. Además, estos personajes no solamente son personajes de la guerra de Troya, sino independientemente de que Aquiles tenga parte divina, son seres humanos que tienen sus alegrías, sus corajes, sus envidias, y que van a ser un reflejo de la vida humana. Y cuando decimos de la vida humana es que todavía en la actualidad podemos ver reflejados esos valores de cariño, bondad, amistad, de frustración, de coherencia, de razonamiento. Así que es una obra que ha transcurrido diferentes los milenios y diferentes años. Así que vamos a encontrar a Héctor, que va a reunir las características de los caudillos, y a Paris, el hermano cobarde, pero que va a acabar dando en el clavo más preciado, y al final de cuentas es el que va a flechar a Aquiles. Y luego el papá de Héctor, el rey Príamo, que va a dar un ejemplo de sensatez y de humanidad, y cómo todo el panteón olímpico griego participa en el conflicto, unos a favor y otros en contra, para que la batalla se incline hacia un lado o hacia el otro. Con este personaje de Aquiles, Agamenón, Helena, Esparta, este árbol genealógico que vamos a tener, y otros personajes como Paris, el rey Príamo, Hécuba, la madre de Héctor, Héctor, ese personaje humano, y su esposa Andrómaca, Áyax el Grande, Patroclo, y con algunas preguntas, porque ¿por qué Andrómaca no quiere que Héctor participe en la batalla de Troya? Obviamente sabe que va a morir, y sabe que los guerreros deben morir en el campo de la batalla, campo de batalla, y aquí ella representa el amor, y un buen ejemplo, ese encuentro de este matrimonio, cuando ella le pone el niño en los brazos, y al recibirlo
cuando él ya le regresa al niño, ella sonríe con el rostro lleno de lágrimas. Y Aquiles es el modelo del héroe griego. Combate y sabe que va a morir, y él acepta su destino. Y además combate de frente, sabiendo además que es un guerrero indomable, que es muy difícil de vencer, y que cuando muere Héctor y el rey Príamo le va a pedir que le permita hacer los funerales y le entregue el cadáver, lo trata honorablemente. Incluso le permite salir del campamento y le dice por dónde no va a tener problemas. Y eso habría que ver, ¿no? En esa parte humana de Aquiles, pero también otras de que su orgullo no le permite entrar en combate y sabiendo que los griegos lo necesitan y están muriendo porque está peleando con Agamenón, que le quitó a su esclava. Luego Agamenón, que tiene ese afán de conquista, después de que le robaron a la esposa de su hermano, Menelao, y ese concepto de valor de la vida humana no es el mismo que está en la actualidad. Y ese otro héroe, Héctor, altruista, entregado por su reino, por su familia, y ambos héroes, tanto Aquiles como Héctor, tienen algo en común. Son humanos y tienen debilidades y flaquezas humanas. Aquiles peca de cólera y Héctor huye pudiendo tacharse que es un cobarde y Agamenón propone la huida por el mar. Pero Héctor es valiente, es alguien normal que en un momento dado se siente perdido, pero que enfrenta las cosas con ese valor propio de alguien fuera de lo común. Y ese argumento de la obra que no solamente no sabemos hasta qué tanto es producto de la imaginación del poeta y qué tanto serían las narraciones reales de la guerra, porque nos hace ver una Troya completamente viva dentro de los acontecimientos que tiene. Y ahora, como podemos ver en el canto 1, con la peste o la cólera de Aquiles, y cómo inicia con eso de, después de una corta invocación a la divinidad para que cante la perniciosa ira de Aquiles, nos refiere el poeta que Crises, sacerdote de Apolo, va al campamento aqueo para rescatar a su hija, que había sido hecha cautiva y adjudicada como esclava a Agamenón. Este desprecia al sacerdote, se niega a darle la hija y lo despide con amenazadoras palabras. Apolo, indignado, suscita una terrible peste en el campamento. Y aquí los quiero ubicar en qué forma tan magistral de manejar las letras. Si bien aquí no lo estamos leyendo en griego y les menciono que deberíamos tener ese libro que habla en griego y en español, digo, yo lo tengo en algunas versiones muy hermosas, pero esa forma de narrar es propia de una obra literaria que ha trascendido los tiempos. ¿Cuál de los dioses promovió entre ellos la contienda para que pelearan? ¿El hijo de Leto y de Zeus? Airado con el rey, suscitó en el ejército maligna peste y los hombres perecían por el ultraje que la Atrida infiriera al sacerdote Crises. Entonces vemos ahí en la serie de cantos el canto 6, donde está el coloquio de Héctor y Andrómaca. Entre los segundos, los troyanos, Héctor, que ha regresado a Troya para ordenar que las mujeres se congracien con Atenea, con plegarias y ofrendas. Cuando vuelve al campo de batalla, se encuentra con su esposa y con su hijo, aún de tierna edad. Y se destaca el comportamiento de héroe de Héctor. Cuando vemos los versos, quedaron solos en la batalla horrenda troyanos y aqueos.
que se arrojaban broncíneas lanzas, y la pelea se extendía acá y acullá de la llanura, entre las corrientes del Simoente y del Canto. Así que es la forma de pelear también con la falange troyana que ya se mencionaba, y no era propiamente solo del papá de, de ese gran general Alejandro Magno, que va a tener un imperio años después. Aquí, Allante Telamonio, antemural de los aqueos, rompió el primero la falange troyana e hizo parecer a esa forma de pelear con lanzas que tenían. Luego en el canto 12, el combate en la muralla y cómo se derriba la puerta de entrada al campamento. Y aquí vemos cómo maneja ese lenguaje literario, donde hay una serie de figuras que en algún momento pudiéramos revisar en el canto 18 con la fabricación de armas, cuando Aquiles se entera de la noticia de la muerte de su amigo Patroclo, que se vistió como él para que pudieran tener mucho más ánimos las fuerzas aqueas. Así que vean también la forma como va manejando los recursos literarios cuando dice: y los aqueos, mientras los troyanos y los aqueos combatían con el ardor de abrasadora llama, y los epítetos como aquí, Antíloco, mensajero de veloces pies. Entonces, vamos a ver aquí el rescate de Héctor, ya de lo que es el cadáver de Héctor, en el canto 24, cuando va Príamo a pedirlo, y ese llanto de la esposa: marido, saliste de la vida cuando aún eras joven, y me dejas viuda en el palacio. El hijo que nosotros, infelices, hemos engendrado es todavía infante, y no creo que llegue a la mocedad. Antes será la ciudad arruinada de descumbre, porque has muerto tú, que eras su defensor, el que la salvaba, el que protegía a las venerables matronas y a los tiernos infantes. Pronto se las llevarán en las cóncavas naves, y a mí con ellas. Entonces, todo esto que narra la muerte horrenda y todo lo que pasa. Y al final de la Ilíada, cuando vemos, y así dijo llorando, y la inmensa muchedumbre prorrumpió en gemidos, y el anciano Príamo dijo al pueblo: ahora, troyanos, traed leña a la ciudad, y no temáis ninguna emboscada por parte de los argivos. Pues Aquiles, al despedirme en las negras naves, me prometió no causarnos daño hasta que llegue la 12ª aurora. Así dijo pronto la gente del pueblo, y vamos al final para que vean cómo termina esta narración, donde dice: habían puesto centinelas por todos lados para no ser sorprendidos si los aqueos de hermosas grebas los acometían. Levantado el tumulto, volviéronse, y reunidos después en el palacio del rey Príamo, alumno de Zeus, celebraron un espléndido banquete fúnebre. Así hicieron las honras de Héctor, domador de caballos. Y termina con este epíteto de Héctor, con este recurso literario, diciendo quién era él. Así que los invito a leer la Ilíada, y no solamente la Ilíada, también la Odisea, que es el siguiente libro que revisaremos. Y aquí la Ilíada, con 24 libros que fueron obra de los filólogos alejandrinos en el siglo III. ¿Por qué? Porque van haciendo esa recopilación de lo que escribe Homero, y nos van haciendo ese ordenamiento para que podamos tenerlo como está hoy. Y entonces vamos a tener esos 24 libros o 24 cantos,
En toda la obra va a tratar ese orgullo herido y las consecuencias, y cómo en algunos casos necesitamos la actuación de los dioses para que se pueda explicar. Y se habla también del escudo de Aquiles. En esta, donde vamos a tener una escena bélica dentro del escudo, un litigio ciudadano, la tierra, la luna, el sol y las constelaciones cinceladas junto al río océano. Así que Homero, dentro de la narración, pone en manos de Aquiles este escudo, como coloca en las nuestras a la Ilíada, para que hagamos nuestra elección, la elección en la lectura, la guerra o la paz. Esta serie de escenas que se van a dar es un microcosmos de la vida cotidiana de esos tiempos, y donde vamos a encontrar una serie de figuras literarias, como también las encontramos en Gilgamesh. Una de ellas es el símil o la comparación, y la otra es la metáfora. Y si no pueden ver cuando dice, habló así, y el río irritado deliberaba en su espíritu, cómo reprimiría la furia del divino Aquiles y rechazaría, lejos de los troyanos, esta calamidad. Entonces aquí tenemos esta onomatopeya, palabras que tienen sonidos que se asemejan a lo que significan. Habló así y el río irritado deliberaba en su espíritu. Con esta onomatopeya, uno de los recursos de las figuras retóricas. Y ahora, aparte de esta onomatopeya, tenemos tropos, anagnosiris, que es otro recurso literario que se encuentra en la Rapsodia 19, o la invocación. Bueno, en la otra era un canto 19, pero de la Odisea. Y acá la invocación, cuando dice, canta, oh Dios, a la cólera del pélida Aquiles. Esta invocación, que es una figura de pensamiento, figura literaria de pensamiento, o en los símiles. Los troyanos avanzaban chillando y gritando como aves. Ese cómo es característica de las comparaciones. Como el céfiro mueve con violento soplo un campo de trigo y se cierne sobre las espigas, de igual manera se movió toda el ágora. O como cuando el oleaje del estruendoso mar brama en la anchurosa playa y el ponto resuena. Así que vamos a encontrar muchos recursos literarios, entre ellos epítetos, que son adjetivos que van a destacar una cualidad de un sustantivo. Entonces vamos a tener muchísimos epítetos para Aquiles: hijo de Tétides, Pélida, divino, el de los pies ligeros. Bueno, y hasta como termina, ¿no? Domador de caballos. Pero tiene muchísimos epítetos. También Briseida, la esclava, la de hermosas mejillas, mujer de bella cintura, o Hades, o Héctor, Héctor, el domador de caballos, perdón, porque mencioné que Aquiles, pero Héctor, y así como termina la novela con el entierro de Héctor, el domador de caballos, pero tenía muchos epítetos: matador de hombres, divino, hábil lancero, hijo querido, caro a Zeus, de corazón fuerte. Y vamos a encontrar una serie de cerámicas de esos tiempos con atribuciones hacia lo que fue la Ilíada, también pinturas, esculturas. Al final de cuentas, la Ilíada es un canto a la guerra, pero también es un canto a la paz. Y nosotros debemos leer a la Ilíada y seguir aprendiendo de Homero, de este escritor rapsoda que vivió hace más, ¿cuántos años diríamos? 2800 años.
Y es así como estamos concluyendo este círculo de lectura del día de hoy del Colegio de Escritores y Poetas del Sureste, y les queremos dar las gracias por estar en el Facebook Live, por mandar comentarios y luego por estarlos viendo en YouTube. Y ya saben que vamos a revisar en la siguiente, la Eneida, y es probable que revisemos, bueno, se va a revisar la Divina Comedia de Dante Alighieri. Así que nos vemos, que tengan una excelente noche.